Muy buenas noches para todos ustedes. Entramos a nuestra cita semanal, nuestro live. Muchas gracias por unirse una vez más desde los diferentes lugares del mundo, especialmente de Latinoamérica. Les pedimos por favor que nos cuenten de qué lugares se unen. Con eso vamos aprovechando el tiempo para saludarnos, conocernos mientras Santiago, nuestro invitado especial, se conecta y mientras son las 8 de la noche. Un saludo muy especial a nuestros amigos de República Dominicana, un saludo muy especial al doctor León Darío Peláez en Antioquia, Colombia, una persona a la que aprecio y admiro mucho. Un saludo muy especial a los amigos que se están uniendo desde Arauca en este momento, Santander, bastantes amigos de República Dominicana que nos acompañan, un país que me encanta, un país que conozco, un país con unos suelos y unas condiciones de producción increíbles, gente muy querida, gente muy formal, un lugar al que no solamente nos encanta ir a disfrutar, sino un lugar al que también nos encanta ir a trabajar. Bueno, nos acompaña también desde el Uruguay, Paraguay, Perú. Entonces, bueno, estamos esperando a que nuestro amigo Santiago Utsumi se una en un tema muy interesante que vamos a tener esta noche, que vamos a tratar con todos ustedes. Y pues bueno, amigos, invitarlos para que por favor compartan en sus redes sociales, compartan con sus contactos, que en este momento vamos a llevar a cabo un live que creo va a ser de gran interés para los productores de leche de todos nuestros países tropicales y del área latinoamericana. Bueno, por otro lado, les quiero contar que hoy estamos celebrando en Colganados, hoy estamos muy felices porque uno de los animales criados por nosotros, la gran Shakira, acaba de ser el día de hoy clasificada excelente 95 puntos en Canadá para sus propietarios, los amigos de la ganadería Jacobs. Y pues como ustedes se imaginarán y como lo decía algún día, cuando una vaca que uno crió gana o tiene un logro para otros criadores, es el logro máximo. Es como cuando un hijo se casa y se siente realizado en su nuevo hogar. Tal vez ya no pertenece al hogar, pero nunca dejará de ser su hijo. Y así vemos nosotros nuestras vacas. A donde quiera que ellas vayan, siempre su cuna, su hogar será este, y nos sentiremos muy orgullosos de ellas y celebraremos a donde quiera que se encuentren. Entonces, de verdad que muy felices por eso. Les contamos también que la hija de Shakira saldrá en unos 30 días a la exposición aquí en Illinois, y su nieta va a estar produciendo embriones próximamente. O sea, ya Shakira es 94.8 puntos de promedio en las 7 generaciones, completándola ella, más de 120 años de pedigrís de Holstein puro. Esperamos que Sparkle sea la 8ª generación y su hija Hips Don't Lie sería la 9ª generación. Entonces serían el sueño son 9 generaciones de animales excelentes, donde, como les decía, las 7 generaciones pasadas han promediado 94.8 puntos. Bueno, entonces un motivo más, y vamos a ver si Santiago ya se unió. Vamos a ver si Santiago ya está unido y así poder dar inicio a nuestro conversatorio esta noche. Por favor, síganos contando desde dónde se están uniendo. Nos encanta saber desde dónde se unen, de qué países, qué regiones. Bueno, todavía no se ha unido Santiago. Vamos a ver si ya logramos unirlo. Entonces, pues bueno, eso les cuento que ha sido algo que nos tiene muy alegres el día de hoy. Claro que sí, nuestro amigo Daniel Castaño de Manizales, nuestro amigo Ernesto de Chiapas, México, uniéndose también, Martín desde Chile, Felipe desde Bogotá, Nico desde Pereira,
Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la cosa con Santiago. Todavía no se une. Esta noche vamos a ser muy puntuales en la temática. La temática va a ser lechería, la eficiencia de la producción en los tiempos de lechería digital. Eh, Vamos a hacerlo muy interactivo. Es un tema bastante interesante, un tema que podemos hacerlo tan científico o tan práctico como queramos. Entonces, bueno, esperamos que salga muy bien. Un saludo muy especial a mis papás que nos están acompañando, que son el motor de este proyecto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con Santiago, porque no lo logro ver todavía. Eh, no sé, todos me escuchan. ¿Está bien el sonido? Vamos a ver. Todavía Santiago conectándose. No sé si de pronto esté teniendo algún problema en su conexión. Saludos al doctor Pablo Duque en Manizales, catedrático de la Universidad de Caldas, que nos acompaña. Gran amigo también. Bueno, vamos a ver qué pasa con Santiago. Ok, ya llegó Santiago, acá está. Ya estamos teniendo conexión con Santiago en este momento para dar inicio a nuestro conversatorio. Santiago, Hey, ¿qué haces? Hola, hola. ¿cómo estás, Santiago? Hola, Ahí ya hola, te se congeló. escuchamos. ¿Aló? Yo tengo interrupción por usted. Bueno, nos toca tener un poquito de paciencia con A la... ver, hola, hola. Sí, ahí te escuchamos, Santiago. ¿Tú nos escuchas? Bueno, yo te escucho, pero sí, sí, la imagen, ahí está mejor la imagen. Sí, 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 ahí estamos. No te vemos tan nítido como nos gustaría, pero ya se escucha bien, ya no hay interrupción de señal. Creo que ahí ya estamos bien para empezar, Santiago. ¿Te parece? O a ver, para que me ¿O el fijo a ver sonido si tengo todavía no? otro canal de Wi-Fi. A Ok, ver, dale, tranquilo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Bueno, vamos a darle tiempo a Santiago de que se conecte a una buena red. Esto es fundamental para que el conversatorio se pueda desarrollar de una buena manera. Entonces, vamos a darle tiempo de que pueda encontrar una muy buena conexión a Internet. Saludos muy especiales a Cristian, que estuvo acompañándonos hace 8 días, que se encuentra con nosotros en este momento. Cristian Chavaza, el grupo Chavaza. Saludos a Francisco Oliverio de a Argentina, que ver no se ahí. pierde nuestros conversatorios. Ahí te escuchamos bien, Santiago. ¿Tú me escuchas bien? Mm, nos sigue fallando el internet. A ver ahí. Ahí te escucho bien. Ahí. ¿Tú? Bueno, sí, te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, bienvenidos a esta nueva edición de este conversatorio. Mi nombre es Francisco Rodríguez, cofundador de la empresa Colganados en Colombia y en Estados Unidos, una empresa dedicada a la producción de leche y de genética de ganado Holstein, ganado Gir y ganado Jersey. Y en el día de hoy, como venimos todos los miércoles trabajando, es un placer para nosotros el presentarles a todos ustedes no solamente a un gran amigo, sino a un gran profesional que tuve la oportunidad de conocer en uno de los viajes a la Universidad de Michigan. Y es al doctor Santiago Utsumi a quien le damos la bienvenida en esta noche. Santiago, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Un gustazo, Francisco, como siempre. Gracias a vos. Bueno, Santiago, entonces, para romper un poco el hielo de estas redes sociales y dándote la plena tranquilidad de que se está escuchando bien, la imagen está perfecta, estamos muy Buenísimo. bien para dar inicio. Entonces, Santiago, me encantaría que nos cuentes un poco, porque sé que tienes una tradición ganadera muy importante en tu país, tu familia,
tus ancestros, y de esa manera vamos a abrir un poco vamos a romper el hielo de entrada. Cuéntanos, ¿quién es Bueno, Santiago Utsumi? ¿De dónde viene? bueno, mira, vamos desde bien al principio, es argentino, nacido en Argentina y soy, por el lado de mi padre, es origen de familia japonesa, inmigrantes Argentina para el 1920, más o menos, y después por el lado de mi madre, vasco-francesa, así que es una F1 bastante bien formada, te diría. Soy uno de 5 hermanos y somos la cuarta generación involucrados en la actividad agrícola o ganadera en Argentina, en el centro del país, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Y actividad agrícola ganadera mixta, son campos predominantes de cría, es decir, producción vacuna para carnes, pero se hace recría y terminación ciclo completo. También se hace lechería y después se hace una agricultura de soporte a lo que son las actividades ganaderas, ¿no? Y eso, digamos, ese fue mi contexto de crecimiento. Me crié un poco entre los terneros, las vacas, aprendiendo mucho de la gente de campo, del trabajo diario, de las rutinas en las distintas áreas, ¿no? Desde bien abajo, desde lo más básico, hasta ir de a poquito probando más tarde mis primeras experiencias agronómicas, ¿no? Haciendo más prueba y error que ensayando hipótesis, ¿no? Pero aprendiendo de esa manera. Y bueno, me fui formando en la práctica y desde el punto de vista más formal y profesional, eh, me fui a la universidad a hacer carrera de producción agropecuaria con orientación a zootecnia. Eh, ya desde muy chiquito, te diría, eh, 13, 14 años, sabía que mi dirección hacia dónde iba, ¿no? Sabía que era la producción agropecuaria, todavía no sabía mi vocación científica, eso lo fui descubriendo más adelante, más o menos por primero o segundo año de la carrera de la facultad, trabajando con algunas cátedras y viajando un poco a estaciones experimentales, haciendo un poco también, empezando bien de abajo, pesando comida y sabiendo, digamos, generando el dato para la otra gente. Y de ahí, yo creo que ya para segundo año, tercer año, yo sabía que post carrera universitaria ya me metía en un posgrado y empezar, pero no por profesionalizar, ¿no? Mi carrera, sino ya para empezar a meterme en carrera científica. Y ya en la maestría, también en Argentina, con un enfoque más de sistemas de producción, enfocado hacia lechería. Eh, si te tengo que hablar de disciplinas, integrando un poco lo que es nutrición de rumiantes en relación con relaciones suelo-planta-animal, eso en un entorno más de modelación, de evaluar los factores que controlan y regulan la selectividad e ingesta de pasto por vacas lecheras. Y ahí me fui metiendo cada vez más y más y más, y creo que entré en un punto de no retorno, digamos, ¿no? Pasé esa línea, pasé esa línea. Entonces, después de ahí, la verdad que me fue muy gustoso. Trabajé, uno se empieza a meter en temáticas y a partir de amigos y pedidos, uno empieza a viajar a campos, tambos o lecherías. Entonces empieza a hacer algo de asesorías y aplicando, trayendo siempre esa ciencia práctica y tan lindo ver cuando el número se traduce en funcionamiento biológico, ¿no? Sea en leche, en carne, en lo que sea.
Y bueno, y a partir de ahí, empezando a preparar un poco las maletas y buscar becas, posgrados, opciones, y de ahí a Estados Unidos, fines del 2004, y de ahí, bueno, ya empezamos una carrera más seria con el doctorado, también en el contexto de sistemas de producción, con un enfoque más de agroecología o ecología, mirando interacciones entre nutrientes y compuestos secundarios y cómo los efectos de control, ¿no? En mecanismos fisiológicos y metabólicos empiezan a disparar cambios en preferencias, ingesta, en regulaciones de ingesta de nutrientes, y después mirar, meter eso en contexto de ambiente, ¿no? De ambiente espacio-temporal, cómo a través de la herbivoría, el pastoreo, uno empieza a impactar relaciones suelo-planta, uno empieza a utilizar el pastoreo o los sistemas agropecuarios como herramientas de control de disturbios, y tanto sea para prácticas de conservación o restauración o producción agropecuaria, económica, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos inflando cada vez más las temáticas, metiéndonos más en el doctorado. Hice bastante de lo que era metabolismo más fino de aminoácidos, en su relación con compuestos secundarios, ingesta también por los animales. Y después de ahí, postdoctorado, trabajando con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, poniendo en marcha algunos proyectos, colaborando en otros, haciendo publicaciones, dando clases. Y después, ahí es que me meto en Michigan State, paso a Michigan State, que ahí ya creo que es borrón y otro cambio importante, digamos, en mi carrera profesional, con mucha metida eh, hasta las orejas, digamos, en todo lo que es las primeras fases y etapas de lo que en aquel momento se empezaba a llamar lechería digital, ¿no? La digitalización, las tecnologías con relación a biología y cómo esa interacción, no competencia, sino la complementariedad entre el mundo tecnológico y el mundo ecobiológico se ensamblan, ¿no? Para generar nuevas oportunidades en lo que es sistema de alimentos, en particular en nuestro caso producción lechera, ¿no? Que fue en el Y año 2011 precisamente, no, cuando, antes. pero fue en el año 2011, Santiago, Mm, que mi amigo Nick Kunkel de Minnesota llega un sí. día y me dice, Francisco, hay un tipo que usted tiene que conocer y está en Michigan, porque cuando usted lo conoce a él, eso es un antes y es un después. Y yo le decía, ay, Nick, pero ¿cómo así que es un antes y un después? Y realmente, Santiago, cuando yo estuve en el año 2011 o 2012, que nos conocimos en Kellogg, en la estación de Kellogg, de la Universidad de Ujú, Michigan State, y sí, caminamos ese día por la finca, por los robots en pastoreo, caminamos ese día las pasturas, sí. entender la agroecología de los sistemas de producción. Creo que es un concepto que los ganaderos no manejamos, porque somos tan enfocados en la vaca que perdemos la dimensión que es un sistema de interacciones entre el suelo, las plantas, la atmósfera, las vacas, el animal, el humano, el aire que respiramos. Y todo esto, como tú dices, dentro de un ambiente de todas las herramientas de digitalización que estamos viviendo, como la robótica, los sensores y demás. Y ese día, te juro que yo me sentí con una visión de 30 grados y el día que tú me explicaste eso fue como abrir los ojos a un mundo que no entendía. Y para poderlo hacer, Santiago, y sé que lo empezaste más o menos en el año 2004, 2006, que fue precisamente la robótica aparece en Norteamérica hacia el año 2001, el tema de los sensores comienza a aparecer mucho más fino hacia el año 2006, 2007, año 2008 tenemos la primera ganadería robotizada grande del mundo con Mason Dixon con 20 robots, pero es realmente temprano en la década del 2010 cuando empieza a haber el boom fuerte de la digitalización y tú en cabeza, porque cuántos, no sé, cuántos, por lo menos de las personas que me reportan a mí, dos o tres hicieron maestría o PhD contigo en la universidad, que hoy en día son grandes asesores.
de ganadería digital. Pero Santiago, empecemos por el por qué hablar de agroecología y de lechería digital. ¿Por qué meternos en este cuento? Bueno, mira, te agradezco las palabras, la verdad que sí, me trae a memoria mucho, ¿no? De recorrido y de muchas interacciones que hemos tenido contigo y con la empresa, con Delaval y con estudiantes y otras universidades, ¿no? En todos los años. Y la verdad que lo mismo que vos dijiste de el día que visitaste conmigo ahí, recién llegabas tú ahí a tu trabajo, eh, que En te Estados radicaste Unidos, primero en Madison, ¿no? en Allá Madison, en correcto. Wisconsin. El, eh, bueno, esa primera experiencia de decir, mira esto, ¿no? De ver algo que funciona de manera diferente, yo lo puedo llevar a lo que es, digamos, si uno teoriza, es el cambio de paradigma, ¿no? Es decir, uno analiza modelos lecheros, sistemas de producción sobre la base de prejuicios o barreras culturales, ¿no? Y entonces, sobre ese molde uno va formando conocimiento. Ahora, la tecnología, y mirá que la experiencia que tú me contaste es la misma que me sucedió a mí cuando empezamos a forjar ese proyecto. Y hubieron muchas barreras burocráticas, administrativas, técnicas también, a hacer lo que íbamos a hacer. Estaba la escuela, Michigan State es una universidad muy tradicional del Midwest, ¿no? Del Big Ten de las universidades. Y el departamento de Animal Science es muy clásico, es muy disciplinario, expertos en cada una de las áreas. Y cuando empezamos a montar este proyecto y diagramarlo para salir a buscar financiación y darle formato, y era, ¿y robots y qué experiencia hay en la región y en el estado? Bueno, hubo uno allá en el 2001, pero esa marca no funciona más, cerró, ¿no? Eh, de esta marca que vamos a trabajar no hay ninguna instalación en el estado. Después, desde el punto de vista experimental, ¿y cómo controlás cuándo y dónde se ordeñan? ¿Qué experimentos vas a hacer si no tenés control? Encima meter eso en pastoreo y no sabés qué come y cuánto come. Así había miles de barreras. Pero yo te puedo asegurar que fue el recorrido transformador más grande que yo tuve de manera personal y que creo que muchos después en el departamento y en la universidad empezaron a capitalizar. Porque es como tú dijiste, hasta que no lo ves funcionando, no lo crees y no lo entendés, ¿no? Y no ves cómo esa biología, que después quiero irme cuando vayamos a hablar de digitalización y tecnologías, que de hecho voy anticipándolo, que el rol de las tecnologías en este paquete, digamos, de robótica y sensores, es simplemente generalizar modelos biológicos complejos en acciones simples. ¿Mm? Es síntesis traducida a acción. Y eso es el recorrido, me parece, de digitalización que después podemos ir hablando. Pero esa biología compleja, entendida desde su complejidad, ¿no? Modelada desde su complejidad, integrada desde esa complejidad entendida y sintetizada en acciones es lo que da el control de manejo. ¿Sí? Pero en ese recorrido, que ahora lo digo simple, cuando uno lo mira desde el punto de vista de esas barreras culturales y eh, digamos, desde el enfoque o, si querés, paradigmas que uno tiene formados sobre cómo debe ser, por ejemplo, un sistema lechero, y de golpe te encontrás con, pucha, pero esto anda de otra manera y produce igual o mejor o X, Y, Z, situaciones diferentes, te cambia, ¿no? Y ahí está, digamos, el enriquecimiento, me parece,
Y ahí está donde la verdad me alegra mucho haber contribuido y ser parte de una generación donde empezamos, nos formamos con la tecnología, pero vamos aprendiendo. No es que nacemos con ella, sino que tenemos que aprender, nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Al menos mi generación, mi edad. Pero es la primera línea, creo, de profesionales y científicos donde la tecnología empieza a no solo ser tool, herramienta, sino subject, sujeto de estudio, ¿no? Entonces, es en esa transición donde mi ciencia fue evolucionando en los últimos años, ¿no? Y me parece que es un desafío personal riquísimo y un aporte muy bueno a lo que es el futuro, ¿no? Del sector lechero, de la producción lechera. Perfecto, Santiago. Ya desde ese punto de vista y utilizando como yo siempre lo hago en el por qué, el cómo y el qué. Cuando hablamos de lechería digital, hablamos de los ecosistemas de producción, de la interacción del ecosistema suelo, aire, vaca, planta con la tecnología y eso nos resulta en algo tangible o medible que al final vamos a hablar de la eficiencia de conversión y algo que tú mencionas muy seguido que es los pesos y los centavos son los que marcan la diferencia en este negocio. Ahora hablemos del cómo. ¿Cómo llevamos a cabo eso de una realidad filosófica a una realidad práctica? Está bueno. Bueno, vos mencionaste tres ejes ahí, ¿no? Dijiste eh, el por qué, el cómo y el qué, ¿no? Correcto. Y me parece que la producción lechera, los sistemas lecheros, sistemas de alimentos, van en esa dirección. Deberían ir arreglados en esa dirección. Es decir, en tener un propósito, un sentido de por qué uno está haciendo lo que hace, en cómo lo hace es sumamente importante y después viene por último el qué herramientas, qué integro para lograr todo aquello. Si yo empiezo al revés, es como que empiezo a forzar, ¿sí? Empiezo a forzar las cosas. Es decir, en vez de visionar primero que tengo un ecosistema frágil, sensible, complejo, ¿eh? Multidimensional, y sobre eso me paro y empiezo a decir, bueno, lo que yo quiero o necesito para manipular son estos procesos biológicos, y después para ello necesito control de procesos, y entonces te digo, bueno, pongamos robots, porque es una extensión y nos permite hacer eso. Eso tiene sentido. Del otro lado, si uno va de movida y dice, ponemos robots porque todos ponen robots. Ahora, después yo quiero ajustar la biología a la tecnología, vas a empezar a tener un poquito más de dolores de cabeza y golpes y castigos hasta que uno empiece a encontrarle la vuelta, me parece. Es decir, la base está en entender la biología y sobre ese modelo biológico, como vos lo bien definiste, ecosistemas, sobre ese ecosistema aplicado o manejado para producir leche, entonces ahí yo empiezo a ensamblar las tecnologías para que me permitan, ¿no?, lograr lo que uno quiere hacer a partir de esas herramientas y no de la otra manera. ¿Eh? En ese sentido sería. Eh, no sé si te contesté, si quedan, vos andá limando más y Claro que sacándome, sí, y las preguntas están porque abiertas, los comentarios, Santiago. sí, Bueno, sí, vámonos ya a la práctica. Entendemos el por qué, entendemos el cómo. Ahora vamos a sí, entrar en la práctica del campo de las tecnologías, la producción sí, lechera y lo que nos depara el futuro y cómo vamos a llegar a él. Hoy sí, tenemos un consumidor que sabe lo que estamos haciendo, que se educa sobre lo que estamos haciendo, que le importa lo que estamos haciendo y en donde quiere un producto con X características donde respetemos el medio ambiente, respetemos los animales, respetemos la parte social y obviamente un negocio que tiene que ser rentable. Si nosotros ponemos a eso como la meta de satisfacer las necesidades de ese consumidor y nos devolvemos
lo que eso significa desde el punto de vista productivo, ¿cómo lo abordamos y con qué tecnologías lo debemos abordar, Santiago? ¿Qué hay disponible hoy? Bueno, una pregunta gigantesca, es de million dollar question. No, pero reflexionaste en puntos muy importantes, me parece. Eh, Tener en cuenta que somos parte de una cadena, tener en cuenta que el consumidor es parte de una cadena, tener en cuenta que la polarización no funciona, tener en cuenta que entender el pensamiento y la percepción y la actitud del consumidor con respecto a recursos naturales y alimentos es fundamental, es clave para el futuro, para ser sustentable, sostenible en el tiempo. Uno debe embrace eso, debe considerarlo, y sobre esos son los porqués de lo que hablábamos hoy, ¿no? Es, hay que tener renta en ese contexto, y ese contexto va cambiando, es muy dinámico, la sociedad es muy dinámica, y por eso es que el concepto de adaptabilidad, ¿no? Sistemas resilientes, adaptativos, no solo aplica a lo que es cambio biológico y climático, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos a cambio en frecuencia de lluvias, más intensidad, más temperatura o cambios más abruptos de temperatura, cómo acomodamos los modelos de producción, también es sobre el escenario de consumidores, ¿no? Y entonces en esa dirección también uno tiene que ir actuando. Ahora, lo lindo, ahora me voy metiendo en lo que es la práctica, en lo que es el concepto de digitalizar la producción y por qué los porqués de eso y cómo ir haciéndolo. Bueno, digitalizar para mí es bajar en formato digital, en formato, si querés, computadora, en formato eh, analítico, si querés, datos, ¿no? Datos, múltiples estratos de datos, ¿no? Pero ese proceso de digitalización debe estar basado en pilares fundamentales que, a mi entender, sobre los años, y te lo digo más en un lenguaje práctico, si querés, que no son negociables. El primero es que eh, primero es biología y después es tecnología. ¿eh? Uno debe enfocar en la biología y después aplicar tecnologías al servicio del manejo biológico. El segundo es que digitalizar es un viaje de ida que va de dato a acción y no debe parar. Es como un tren que va haciendo paradas, pero uno quiere llegar a destino. No se baja antes, sino perdés, pagás un ticket que no lo estás usando completamente. Es decir, y ese viaje es de dato a información, a evaluación, a decisión y acción. Y eso va en un proceso sobre un continuo. De poco vale medir, es decir, si revertimos el qué, el cómo y el para qué, ¿no? Yo pongo, no sé, sensores, pongo acelerómetros, porque todos ponen. Y tengo una nube de datos. Y mido. ¿Y para qué? ¿No? ¿Por qué medí? ¿Para qué? Tengo datos. Muchos productores también, por ejemplo, Santiago, mirá, estoy midiendo todas las semanas pasto. Voy con un pasturómetro, con los métodos. ¿Y qué hago? Después te dicen, mido, ¿y para qué? ¿No? Pero como todos miden, y un extensionista le dijo que quien no mide no maneja, ¿no? Miden, todos miden. Ahora, el tercero punto de los no negociables, hablamos, ¿no? Del primero, biología y tecnología, el segundo, el recorrido. El tercero, que también es muy importante y relacionado al segundo, que es mucho más importante, el cómo hago las cosas por sobre qué es lo que hago. Es decir, dos personas pueden tener acelerómetros, pero esas dos personas, los acelerómetros los están colectando la data y traduciéndola en información de manera diferente. ¿Ve? El cómo lo están haciendo.
Entonces, ese cómo lo hago es relacionado al segundo punto de cómo los datos los voy dándole brillo y valor en información. El número de por sí solo poco valor tiene si no, si no se traduce en información. Y esa información toma valor cuando yo tengo cierto benchmarking de análisis o comparativos, ¿sí? Sea longitudinal en el tiempo, sea en espacio, ¿sí? O sea una finca con otra. Después podemos discutir los pros y contras de eso, pero ahí es donde hago el assessment, la evaluación, y entonces esa información, dependiendo de qué calidad de análisis, de assessment voy haciendo, tiene mayor riqueza o menor riqueza. ¿Sí? Y después, esa riqueza va a ser mayor si yo la analizo, ¿no? Tengo esos comparativos, modelos comparativos. Esa riqueza se traduce en realizable cuando me permite decidir, ¿no? Decidir acotando riesgo, básicamente. Es decir, que mis decisiones tengan menor riesgo de fracaso porque el valor de la información es más puro, es más potente, es más fuerte. Y por último, el gran valor es que de esa decisión la ejecute de manera correcta, ¿no? Es decir, en todo ese eje, en todo ese recorrido, desde haber comprado el acelerómetro hasta que estoy produciendo una centésima más de sólidos por ordeñe, por distancia recorrida por las vacas, por pases por el drafting gate, y todo eso depende de cómo voy integrando datos en información, en decisión y en acción. ¿Eh? Entonces, eso va a cambiar, me parece, cambia de manera física, cambia de tambo en tambo, porque ahí es donde el verdadero valor, me parece, del recurso humano empieza a entrar. ¿Sí? No es solamente machine learning tools o modelos inteligentes, cada vez. Ahora ya nos estamos moviendo no solo de algoritmos machine learning, sino a algo más de aprendizaje profundo que se relaciona más a inteligencia, eso. Y eso no es que reemplaza al hombre. Por el contrario, está puliendo más la capacidad intelectual, me parece, de los ejecutadores y tomadores de decisión. Es decir, el manager lechero es un information officer. En tiempos de lechería digital es information officer, y el valor de esa persona va a estar en cómo captura de mejor manera analítica esa información en decisiones y cómo lidera cambio a partir de acciones. Y ahí me parece donde el perfil, el rol, si querés, descriptivo de el manager lechero es hacia dónde va virando. Ahora eso va virando en una velocidad abismal. Y eso va cada vez poniendo más presión, si querés, tanto en lo que es áreas de investigación y desarrollo y educación, no solo a la hora de continuar haciendo ciencia e investigación en desarrollar tecnologías, sino en cómo vamos preparando los recursos humanos para ser capaces de capturar el potencial que esas tecnologías pueden tener. Si no, nos quedamos a mitad de camino, como aquel productor que vino y me dijo: Santiago, yo uso un play meter porque en Nueva Zelanda es cultura medir pasto, y los extensionistas de esta universidad me dijeron que hay que medir para manejar, pero no sé qué hacer con lo que mido, ¿no? Entonces, Correcto. ahí sería. Y tenemos esa digitalización. Ahora, ¿cómo aplicamos esa digitalización y todos esos datos que nosotros recogemos para hacer que ese sistema de producción sea más eficiente, Santiago? Bueno, eh,
está está muy bueno y presiona esa pregunta. Me parece que no, me, mira, quizá me equivoco y disculpa si me equivoco en la perspectiva, pero me parece que eh, no existe una única forma, ¿no? Una única dirección en cómo ejecutar la incorporación de tecnologías en lechería. Me parece que lo importante es verlo caso a caso, verlo a nivel de sistemas, dentro de sistemas, si querés, eh, sistemas dividámoslo de manera gruesa, el nivel de intensificación, si querés, de sistemas 1 va a ser muy pastoril, a estabulación, eh, en modelos 5 si querés, en todo ese espectro, con híbridos al medio que usan los dos elementos, algo de pastoreo, puede ser estacional o a lo largo del año, pero que manejan terribles cargas, suplementan mucho los déficits, ajustan bien nutrientes aún en pastoreo a partir de dietas bien manejadas. Entonces están ahí al medio, ¿no? Capturan, me parece que son flexibles y son capaces de capturar eh, intensificación a base de, si querés, insumo cuando la relación precio y costo lo permite, pero al mismo tiempo saber balancear y capturar eficiencias, aumentos a partir de eficiencias porque entienden y manejan muy bien la complejidad de ese sistema. Entonces se mueven bien, ¿no? Eh, Pecarías si te vas para un lado del todo completo, donde eh, producís a bajo costo económico, pero a un costo biológico que puede ser alto porque no tenés flexibilidad de moverte. Entonces depende mucho del ambiente que te permita que cuando, digamos, el contexto ambiental no se da bien, no te golpee mucho. Por eso, digamos, el sistema muy pastoril va a andar bien donde mucha humedad distribuida a lo largo del año, etcétera. Entonces, ahí vas bien, pero te encasillas. Y el otro lado, encasillarse en modelos de muy alto costo donde no hay capacidad de expansión como estrategia de bajar costos por dilución, es decir, buscar escala como estrategia de dilución para capturar eficiencia de ese lado también va sonado. Por eso me parece que más que mirar un poco, viste, de la ventana a lo que hace o a lo que uno lee, pasa primero por entenderse uno mismo, dónde está uno parado y fijar, me parece que acá los consultores juegan un rol muy grande, ayudar a los productores a definirse su norte, qué es lo que quiere, quiénes son, qué es lo que quieren hacer y definir expectativas que sean realizables y lógicas, ejecutables. Entonces, en ese contexto, es decir, ahí está el why, el porqué de la cosa. Y sobre ese entendimiento, entonces uno empieza a decir el cómo. Bueno, son sistemas de producción mixtos, híbridos, están al medio, entre modelos 3 4, no me caso ni con uno ni con 5, estoy acá. Bueno, ¿qué paquete tecnológico me permite a mí capturar eficiencias a partir de mejoras en la entrada de insumos y conversiones por ese lado, o capturas de eficiencias a partir de cómo voy manejando, por ejemplo, dietas o pastoreo o lo que sea, ¿no? Es decir, eficiencias absolutas y relativas, si quieren mirarlo de esa Perfecto. manera. Ahora entremos un poco en el tema de la interacción de la genética con el medio ambiente, Santiago, y el rol que juega la genética en el aprovechamiento de los recursos. Hablemos de eficiencia de conversión en la época de la lechería digital. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Bueno, entonces quizá podemos ir más, digamos, a lo que es práctica, ¿no? Entonces, si vos tenés en claro tus objetivos, tu escenario, tus indicadores, tus rangos hacia dónde vos podés
ir enfocándote, ¿no? Es lindo hablar de rangos más que valores absolutos, ¿no? Entonces, vos sabés que te vas a mover, es decir, tu semáforo anda bien dentro de estas zonas. Es decir, ya ahí empezás a hablar de indicadores de performance, ¿no? Entonces, para estar relativamente bien en esas zonas, ¿cómo yo tengo que empezar a ensamblar sistemas, ¿no? Es decir, sobre la alimentación me parece que es disparador. Qué recursos alimenticios cuento, ¿no? Como productores, como manejadores de tierra principalmente, sí. ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo manejar de mejor manera, ¿no? Y entonces ahí vamos a las bases, si querés, y aplicando y cómo vamos haciendo. Entonces, producir la producción lechera debería ser eje de tres componentes claves. Uno es producir alimento, el otro es utilizarlo de manera eficiente y el otro es convertirlo de manera eficiente a lo que utilizo. Es decir, crecer pasto, comerlo y convertirlo en leche. Sería esas tres bases. Ahora, para eso, para lograr eso, yo tengo que empezar a gestionar los sistemas con eh, manejo. Y manejo, me parece que los dos elementos claves son monitorear de manera sistemática intervalos de tiempo que me traduzcan información relevante para decidir, y después monitoreo y después decisión para manejar. Y ahí es donde me empieza a saltar qué tecnología yo empiezo a necesitar para ese grado de resolución que yo necesito para manejar eso. Entonces, que tengo que, primero, por supuesto, sobre ese modelo de nutriente, de energía biológica que yo tengo y estoy gestionando, qué vaca es más adecuada, qué genética es más adecuada para ese sistema, qué rangos yo me puedo manejar, y la genética cada vez va avanzando en medida, yo diría, no solo la genética, sino el conocimiento de las interacciones genoma-ambiente por manejo, me parece que eso es lechería, es el manejo que yo aplico a las interacciones ambientales y genéticas para capturar los objetivos de producción que yo quiero. Es decir, cada vez que yo, es decir, entiendo más de esas interacciones entre genética y ambiente y voy adecuando mi manejo tecnológico, si querés, a eso, cada vez voy capturando más. Y eso va creciendo de manera abismal. ¿Por qué? Porque uno va teniendo más información de manera, digamos, exponencial ahora. Y creo que esos son los modelos en producción de leche, ¿viste? Por ejemplo, Estados Unidos viene creciendo prácticamente de una manera lineal, pero en los últimos años los estados más progresistas tecnológicos de Great Lakes ya se van distanciando muy fuerte, ¿viste? En lo que es producción por vaca. Y eso tiene terriblemente que ver tecnología genética y tecnologías de manejo. Y ni te cuento cuando cada vez más vacas entran en modelos robotizados, nube de información, donde ya la base de información es tan grande para generar, si querés, índices más complejos de selección y a partir de eso hacer genómica más, de manera más fuerte. Bueno, la genómica es una tecnología que marca un antes y un después, digamos, en lo que es lechería, así como han sido los modelos animales en su momento, ¿no? Eh, Ujú. la genómica es lo mismo hoy, y así como fue el ordeño mecánico en su momento, la robótica lo es hoy. Entonces, a futuro, la velocidad con la cual, digamos, las oportunidades de captura de eficiencia van aumentando, eh, se acelera mucho más. Y los productores que sean más proactivos sobre esa frontera van a ser aquellos, sobre esa curva, digamos, sigmoidea de captura
del share, ¿no? De beneficios a partir de tecnologías, los primeros son los que van capturando, digamos, más, ¿no? Sobre los Porque demás. cada finca es un universo. Y dentro de Sí, ese bueno, universo va el entender ese universo de nuestra ganadería. Y lo como tú lo has mencionado es tener en cuenta sí, esos estratos de digitalización, cómo ponemos sí, al servicio del sistema de producción toda esta tecnología y a la sí, vez son resultados aditivos. Cuando sí, yo claro que sí. aprendo a manejar el suelo, aprendo a cosechar la planta, mejoro la genómica de mis animales, no es uno más uno, es dos. Empieza a ser uno más uno es Es cuatro, cuatro múltiplo, más cuatro es 10 y empieza a multiplicar, a multiplicar, es a múltiplo. multiplicar. Y es cuando alguien como Jack Breed comienza a decir que en el año 2050 las vacas van a tener un doble o hasta triple de producción por Sí, lactancia. Y uno dice, pero obvio, ¿y cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, es cuando entendemos la biología de los sistemas. obvio. Ahora, por supuesto, si vamos sobre esas, pero también hay que entender mucho, me parece que hay que quedar, eh, vuelvo a la base primera también de biología, ¿no? La biología, entenderla y sobre eso las tecnologías, ¿no? Hay una interacción ahí, pero es decir, lo que tú has dicho y los modelos de predicción van a decir, sí, al 2050 75 kilos de leche promedio, ¿no? Vaca día. En tanto y en cuanto el confort ambiental para esa vaca esté dado a ese potencial, ¿no? Eh, Ahora, si yo no ensamblo eso, ese arreglo de genes con un arreglo de confort ambiental, voy para abajo, ¿no? Lo mismo puedo hablar de otras tecnologías, y vos lo sabes muy bien en lo que es robótica. Si yo no ensamblo el husbandry y la organización de un farm a la altura de lo que es eh, manejo de vacas en sistemas voluntarios, eh, no es que reemplazo mano de obra por robot y me salvo de los problemas. Eso ya desenmascara algún problemita de gestión y liderazgo en ese tambo, pero en esa lechería, pero amplifico problemáticas, ¿no? Es decir, si yo, es decir, tengo que adecuar esas tecnologías a los modelos, ¿no? De producción. Entonces, por supuesto que a mí lo que me gusta y también tenía anotado por ahí para estas charlas es de esos descubrimientos que a mí me fue tocando, viste, tanto trabajar con desarrollo de nuevas tecnologías como aplicar tecnologías que ya están más a nivel comercial, es como la tecnología va destapando genética, va destapando números, información, y lo que uno antes decía, eh, se da solamente una vaca estabulada, ahora decís, pucha, vacas de base, dieta pastoril con 70% pasto fresco, más algo de un PMR que va suplementando déficits, si querés, de lo que es forraje, más concentrados, ajustados a corregir energía de la dieta sobre relaciones de producción, ¿no? Con leche, tablas de relación producción-concentrado. Cuando uno empieza a ajustar información para ir ensamblando eso de manera dinámica y decís, ah, pucha, vacas que pican arriba o están en 50 kilos de leche o alguna tercer lactancia muy bien puesta, cuarta lactancia, pasan eso por arriba y se empieza a destapar y ves empezar a ver información y qué es lo que hacen esas vacas en esos sistemas. Y esos sistemas van dando niveles de confort que en otros manejos no los estamos dando. Por ejemplo, robótica, uno empieza a ver por acelerómetros, por sonido, por tiempo en que pasan drafting gates, que por ejemplo las vacas más productoras son aquellas que salen primero a una asignación fresca, son las que comen todo lo mejor y dejan el resto, es decir, bocados muy pesados. Sorprendentemente no son las que aceleran más o tienen mayor actividad en el día, sino que entran fresco, comen a terribles tasas de consumo enormes, que llegan a ser el doble o más que la cola, ¿m? De sus Y las de la, compañeras. sí, que sus compañeras, y esa cola, por más que estire tiempo de ingesta en pasturas, pues ya son pasturas ya agotadas, entran tardes
a las asignaciones con bocaditos más livianos, ¿viste? Y no compensan por más que sigan estirando el tiempo de pastoreo, ¿no? Y bueno, por supuesto, las terriblemente productoras tienen un drive de energía que las motiva y en tanto y en cuanto uno mantiene rutinas, uno deja que esas vacas impriman memoria en tiempo, en espacio, de dónde están los recursos, de cómo funciona todo, le estás dando a cada uno de esos individuos esa individualidad de confort que cada uno necesita para expresar sus necesidades. Y eso es lo que te va abriendo, por ejemplo, eso yo lo aprendí mucho en robótica, que es de por promedio a salir a ofrecer una variedad, ¿no? A un grupo de individuos de manera tal que cada individuo dentro de ese grupo encuentre su nicho para encontrar el confort que necesita de acuerdo a sus necesidades, sean esas nutricionales, metabólicas, fisiológicas, comportamentales o sociales, de sociabilizar. Es una dinámica completamente distinta. Entonces, la información que te permite empezar a ver cómo están comiendo, cuándo y cómo ajusto los manejos de alimentación sobre la base de eso, cómo ensamblo la cantidad de pasto que voy ofertando sobre esa variación vaca a vaca que te fui diciendo, cómo ensamblo esas variaciones con las ofertas de déficits en promedio y más en variación sobre el grupo de alimentos. Entonces entran los forrajes, entonces entran, si querés, entradas a suplementación variable a ciertos individuos y otros no, o ajustes mucho más finos de lo que es alimentos correctores, suplementos correctores sobre la base de esos déficits nutricionales que vos vas midiendo vaca a vaca. Cada vaca es su propio control. En experimentación siempre decimos, ¿no? Cuando haces un experimento tenés un control y después tratamientos que comparás sobre ese control. Entonces hipotetizás que aumenta o disminuye, ¿no? Pero en este caso, cada vaca es su propio control y esa vaca, de manera longitudinal en el tiempo, va en trayectorias aumentando y los ajustes van corrigiendo a las fases de aumento o decreciendo y los ajustes van en esa dirección. Por eso es que cuando uno empieza a manejar ese nivel de información, lo que uno empieza a verdaderamente capturar es eficiencia por sacar lo mejor de las individualidades de cada vaca. Y acá es donde me gusta, si yo lo comparo con escenarios de manejo general, también se aplica a pasturas, uno al forraje, es decir, uno generalmente maneja sobre la base de un promedio. Yo puedo medir pasto y tengo 2 toneladas de cobertura, ¿no? Puedo medir leche y en el promedio de mi rodeo tengo 30 kilos de producción promedio. Ahora en la parcela tengo variaciones de 500 kilos de cobertura a 4.000 kilos de cobertura. Y en mi rodeo puedo tener variaciones de 15 kilos de leche a 50 kilos de leche. Ahora, ¿qué pasa? Si yo manejo tanto la pastura como las vacas sobre esos promedios, y no tengo en cuenta las variaciones, lo que yo voy a empezar a hacer es sobrepastorear mitad, subutilizar el otro resto, en lo que es recurso forrajero, en lo que es vacas es subalimentar cierto porcentaje y sobrealimentar otro porcentaje. Si me quedo con las vacas... Santiago, una cosita. Sí. Perdóname que te interrumpa. Los live duran solamente 1 hora y ya vamos a completar nuestra hora, nos va a desconectar ya. Pucha. Te los invito para que nos volvamos a conectar. Nos desconectamos, nos volvemos ya a conectar para que sigamos con el tema de la individualidad en las vacas, en el pastoreo y de esa manera cómo lo integramos para obtener el mejor resultado. Entonces nos vamos a desconectar y ya mismo nos volvemos a conectar. Dale. Súper.